El tema que vamos a ver en esta oportunidad es la desigualdad social. Como ustedes seguramente saben, y si no basta que miren a su alrededor, pero seguramente que algún producto que ustedes lo tienen, sus teléfonos celulares, sus computadoras, la misma ropa, vivimos en una sociedad en la que la podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Hoy los celulares que ustedes tienen lo pueden encontrar en cualquier parte. La ropa que ustedes tienen y la marca que tienen la pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Eh, de hecho, en la etiqueta de la ropa podemos ver de dónde viene, si es de Argentina o si es de otro país. Los productos electrónicos vemos que dicen Made in China, por ejemplo. Entonces tenemos productos de todas partes del mundo. Este fenómeno es el fenómeno que conocemos como la globalización, la gran aldea. ¿Por qué? Porque ha crecido el comercio entre los distintos países en los cuales las empresas quieren que sus productos lleguen a todas partes del mundo. Este fenómeno es el fenómeno que llamamos la globalización, porque cualquier producto lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Prácticamente hoy es casi imposible que no encontremos los productos que tenemos aquí en Argentina en otras partes del mundo. Los limones de Argentina se exportan a mercados internacionales. Los productos electrónicos de China están en Argentina. Los productos electrónicos de Estados Unidos están en Argentina y viceversa, y van y viene. Y si no es el producto se ensambla en un país, se ensambla en otro y se comercializa en un tercero. Esto es lo que llamamos la globalización, este gran fenómeno que vive la cultura actual y moderna. Este es un fenómeno que ha acrecentado a las grandes potencias mundiales. Es un fenómeno que sirve justamente para acrecentar las riquezas en los distintos países, pero también sirve para acrecentar la pobreza y la desigualdad. Lo vamos a ver ahora. Pensando en una situación económica, el mundo suele dividirse en dos extremos. En los países del norte, que son los países industrializados, y los países del sur, que son los países pobres o subdesarrollados. Estos países, bueno, entre los países que están en el sur y que son la excepción, los tenemos a Nueva Zelanda, por ejemplo, lo tenemos a Australia, que son una excepción, están en el sur, pero son primeras potencias o países desarrollados. Para expresar la gran desigualdad que existe en los países, se lo ha categorizado como países del centro y países de la periferia. ¿Quiénes son los países del centro? Los países del centro son aquellas primeras potencias mundiales que tienen una gran economía, tienen un desarrollo tecnológico bastante importante y que han logrado sobrepasar su índice de pobreza. Sin embargo, los países de las periferias, que por lo general son los países del sur, son aquellos países que están luchando para poder salir de una situación de crisis o una situación de pobreza, están luchando para salir de esa situación y poder superarse a ellos mismos y poder avanzar hacia los países del centro. Incluso dentro de los países de la periferia también tenemos aquellos que son los subdesarrollados y los que no existe ningún tipo de desarrollo, que serían también los países del tercer mundo. Es decir, dentro de esta franja de los países de la periferia hay países que son más pobres, eso quiero decir, ¿no? Los países del tercer mundo son aquellos países que en su gran mayoría tienen una gran cantidad de riquezas minerales
o una potencial riqueza en el cultivo, en la tierra, pero no han logrado superar su propia línea de pobreza. Entonces, ante la carencia tecnológica, lo que hacen es que los países desarrollados del centro hagan uso y abuso de las riquezas de los países más pobres. Es verdad que estos países desarrollados son un poco, no son todos, y sin embargo los países subdesarrollados o los países más pobres son en su gran mayoría. Por eso es que solamente son unos cuantos los países del mundo que dominan las economías mundiales. Estados Unidos como una gran potencia, Nueva Zelanda, China o Japón. China es un país emergente que va creciendo muchísimo este último tiempo y estos últimos años, que incluso se habla del gran gigante asiático, que en algún momento llegará a superar a Estados Unidos y será la primera potencia mundial. Pero digo, esta competencia entre países, esta constante competencia es la que va generando la desigualdad. Incluso dentro de esos mismos países hay desigualdad, porque dentro de China o dentro de Japón o en el mismo Estados Unidos hay una gran diferencia de gente, de clase media, de clase rica y de clase pobre. Hay mucha cantidad, hay una gran franja de pobres que viven y son víctimas de la injusticia, de una injusticia social a causa de estas grandes economías que se van juntando y de un mundo altamente competitivo. Dentro de los países pobres o dentro de los países subdesarrollados, encontramos, por ejemplo, en América Latina varios. Nosotros como en Argentina también somos un país mayoritariamente clase media y un país subdesarrollado. No somos un país pobre todavía, pero tampoco somos un país rico. Pero en el índice de crecimiento que hemos tenido estos últimos años, vamos más bien a empobrecernos que a crecer. Vamos decreciendo en lugar de crecer. A diferencia de otros países que son grandes potencias. Brasil es un país que va creciendo, es un gigante, se le dice el gigante del sur de América, es un país grande, pero va creciendo poco a poco. Pero no pasa eso con la Argentina. La Argentina también tiene una gran proporción de tierra, pero no va creciendo al ritmo de Chile o al ritmo de Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas grandes desigualdades son las que se dan en los países del mundo a causa de este gran fenómeno que se llama la globalización. Muy bien, otro punto importante que tenemos que verlo son los factores de subdesarrollo. ¿Qué es lo que incide o qué es lo que hace que los países sean desarrollados o no se desarrollen? En los países que no se han desarrollado, como punto común, tenemos que han sido algún tipo de colonia o han tenido alguna dependencia de los países ricos y cuando lograron la independencia no cuentan con los elementos técnicos y la ciencia necesaria o político, incluso la estructura política como para poder crecer. Otro punto importante también es la corrupción de los países, la corrupción política, la falta de estrategia política, la falta de una política económica y la falta de continuidad en el tiempo, tanto en la política económica como en los modelos políticos. Esto hace que los países no crezcan y decrezcan. Pasa que en nuestra Argentina viene un gobierno de 4 años, hace una política económica y el gobierno que le sigue no continúa esa política económica, quiere aplicar otra. Entonces esto genera que haya una discontinuidad de los modelos económicos. Y está comprobado que los países que lograron crecer, crecen con políticas a largo plazo, políticas económicas que permiten el crecimiento de la industria local. Estos son uno de los factores
que impiden el crecimiento. Por otro lado, la mala alimentación, la falta de inversión en la educación, falta de inversión en la ciencia, falta de inversión para los científicos y por sobre todas las cosas, falta de una política también de crecimiento estatal, ¿no? Y privada, porque de un lado y del otro hacen que la política, que el país vaya creciendo. Así que, bueno, esto para dejarles, les dejo también un video para que podamos verlo. Hay un video muy lindo que les voy a dejar un link abajo que habla de algunas potencias que van creciendo para que ustedes puedan descubrir los elementos que vamos nombrando. Nos vemos para la próxima semana y que Dios los bendiga.